En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo esta linda capotita para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. La hice para que haga conjunto con el ajuar que ya les mostré para niñas, el vestidito rosa con color blanco que incluye la chaquetita, el cubre pañal, los zapatitos y la mantita. Si quieren ver esos paso a paso, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. También en la caja de información les voy a dejar los links de esos tutoriales. Bueno, como les digo, esta capotita es para una bebé de más o menos 6 a 9 meses, pero fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeña. En la caja de información les voy a dejar cómo la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda capotita para una bebé de 6 a 9 meses, pero antes no se les olvide activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Bueno, antes de empezar el paso a paso, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen su pantalla y presionen donde dice CC. Ahí se desactivan los subtítulos. Ok, para tejer esta capotita voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 85 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 18.5 pulgadas, que son más o menos 47 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 6 más 1. Bueno, aquí para empezar, como les digo, tengo 85 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta cadena, voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente, y así voy a continuar haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 84 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 84 puntos bajos. Ahora no se preocupen si ustedes notan que está muy largo, está bien, el punto que vamos a usar encoge, así es que por eso es que tenemos bastantes cadenas aquí. Bueno, aquí para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a saltar un punto bajo y en el tercer punto bajo, contando desde el inicio, 1, 2, 3, aquí vamos a hacer una conchita. Cada una de estas conchitas va a consistir de 4 puntos altos. 4 puntos altos, una cadena, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto 2 puntos bajos y en el tercer punto bajo una conchita. Y ahí está, esto es lo que vamos a repetir hasta el final de esta segunda vuelta. Ahí está. Otra vez más, una cadena, me salto 2 puntos bajos y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto 2 puntos bajos y en el siguiente, una conchita. Bueno, ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 2, tengo un total de 14 conchitas. Ahora para terminar, miren, aquí tengo 3 puntos bajos. En el último punto bajo voy a hacer un punto bajo, pero también no voy a hacer cadena aquí al final. Nada más vamos a hacer el punto bajo y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos altos en realce por frente. Empezando en esta primer conchita vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Lo mismo en la siguiente conchita, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y eso es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta vuelta número 3. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta.
Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Para terminar, aquí al final tengo un punto bajo. Encima de este punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto bajo. Ahora adentro de cada uno de los espacios de cadena, de cada conchita, vamos a hacer conchitas. Así es que van a ser 4 puntos altos. Una cadena en medio de las conchitas en este espacio aquí. Miren, vamos a hacer un punto bajo, cadena, y de nuevo adentro de la siguiente conchita vamos a hacer los 4 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Aquí está la conchita, cadena, en medio, punto bajo. Bueno, así continúen. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 4. Para terminar esta vuelta, aquí al final no hacemos cadena, sino que nos vamos aquí en la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Y así terminamos esta vuelta número 4. Ahora de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir. La vuelta número 3 de los puntos en realce por frente y la vuelta número 4, que es esta vuelta que acabamos de terminar de conchitas. Así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta nos toca repetir la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí tenemos la primer conchita. En los primeros 2 puntos altos hacemos 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Tenemos la siguiente conchita, lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Para terminar esta vuelta, aquí donde está el último punto bajo van a hacer un punto alto, luego van a hacer una cadena, van a girar y encima de este primer punto alto van a hacer un punto bajo, así como hicimos esta vuelta de conchitas que acabamos de terminar. Y el resto ustedes van a continuar y hacer lo mismo repitiendo las dos vueltas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer un total de 10 vueltas aquí de este punto. Tengo 2, miren, 2, 4, 6, 8, 10 vueltas, más la vuelta de puntos bajos, tengo un total de 11 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren, esta parte aquí va a ser el frente de la capotita y esta parte aquí va a ser la parte de atrás. Así es que aquí vamos a terminar la parte del frente y luego nos vamos a ir a formar la parte de atrás de la capotita. Así es que para la vuelta número 12 voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora encima de estos 3 puntos altos voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3. En el espacio de cadena dentro de esta conchita también un punto bajo. Así es que aquí tengo 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena y en medio de las conchitas, miren aquí, vamos a hacer un abanico. Este abanico va a consistir de 5 puntos altos. Tengo 1, una cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5 puntos altos, cadena. Ahora en este espacio de cadena de la siguiente conchita vamos a hacer un punto bajo, cadena, y en medio de las conchitas otro abanico de 5 puntos altos separados de una cadena. Ahí está 3. Aquí me olvidé hacer cadena. 4 cadena. 5 cadena. Y en el espacio de cadena de la conchita, punto bajo, cadena y de nuevo en medio de las conchitas otro abanico. Miren, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 12. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta. Aquí es donde ustedes van a hacer su último abanico. Luego vengo y les muestro cómo vamos a terminar aquí esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta donde hemos hecho estos abanicos. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es en estos últimos 3 puntos altos, las 3 cadenas cuentan como un punto. Vamos a hacer puntos bajos. 1,
2 y 3 aquí en esta cadena. Ahí está. Así terminamos esta vuelta. Tenemos un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 abanicos aquí. Ahora, si ustedes quieren terminar esta parte de alguna otra manera, este va a ser el frente, como les digo. Bien, pueden también dejar la vuelta aquí de las conchitas y terminar de esa manera para que les quede más o menos así. Miren, aquí está otra capotita que estoy haciendo para una bebita más pequeñita de recién nacido, y miren, aquí lo pueden dejar así también en lugar de hacer estos abanicos que acabamos de hacer. Pero bueno, ahí está otra opción. Aquí para continuar, no voy a cortar el hilo. Por el momento no la voy a cortar porque vamos a ver cómo nos queda esta última vuelta, ya que voy a hacer una vuelta aquí de cadenas. Así es que para hacer eso, miren, nos vamos a ir aquí en este primer punto bajo que hicimos en esta vuelta número 12. Voy a jalar una lazada aquí, miren, así. Ahí, y voy a hacer un punto bajo. Ahora, un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos que tenemos aquí, que son 4. Ahí está. Ahora, miren, voy a hacer un punto bajo en el primer espacio de cadena de este abanico. Voy a hacer 3 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Estoy usando este color blanco. Si ustedes notan, he cambiado de color de hilo. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el último espacio de cadena. Y ahí está. Cada uno de los abanicos va a tener 1, 2, 3, 4, 5 espacios de cadena. Ahora miren, tengo el siguiente abanico. En este primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. Y de nuevo 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y aquí está el segundo abanico. Miren qué lindo se mira. Bueno, así es como vamos a continuar hasta terminar aquí. Luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 13, con este color blanco donde hemos hecho esta vuelta de cadenas. Aquí al final terminé con estos últimos 5 puntos bajos, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora también corté el hilo rosa. Les había dicho que no lo cortáramos, pero sí, corten su hilo, nada más pasen el hilo por esa última lazada, que es el último punto bajo que hicimos aquí cuando hicimos la vuelta de los abanicos. Así es que corten su hilo. Así es que miren, esta parte ya está terminada. Esta es la parte del frente de la capotita. Miren, ahí está. Este es el lado derecho, el lado bonito que se va a ver. Así es que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer la parte de atrás de la capotita. Así es que para hacer eso, miren, nos vamos a ir aquí. Aquí tengo esta colita de hilo cuando hice las cadenas, así es que nos vamos a ir aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle vuelta al lado revés. Y justamente en esta primer cadena, miren aquí, vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada con este color rosa. Ahora voy a hacer una cadena y en este primer punto de cadena voy a hacer un punto bajo. Ahora aquí vamos a estar trabajando puntos bajos y vamos a estar metiendo el gancho en cada uno de estos espacios de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta de puntos bajos. Así es que aquí, miren, para iniciar voy a hacer 2 puntos de reducciones aquí al inicio y al final. Así es que para hacer eso voy a meter el gancho en el siguiente espacio, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente espacio, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora voy a repetir lo mismo en los siguientes 2 espacios. Aquí, miren. 3 lazadas, cierro. Ahí está, tengo 3 puntos bajos. Ahora voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de estos espacios de cadena que han quedado de la vuelta de puntos bajos que hicimos. Recuerden que los puntos bajos los hicimos en estas cadenas. Y
Eso es lo que voy a hacer hasta llegar al final. Aquí al final, 5 puntos antes de terminar, voy a trabajar esta reducción que hice al inicio. Así es que continúen haciendo puntos bajos hasta llegar aquí. 5 puntos antes, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta primera vuelta para la parte de atrás. Hasta aquí tengo un total de 77 puntos bajos. Me hacen falta 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en estos siguientes 2 puntos voy a hacer un punto bajo de reducción. Así es que meto el gancho, jalo lazada. Meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Lo mismo en los siguientes 2 puntos. Aquí están 2 puntos de reducción. Encima del último punto, que es aquí, voy a hacer un punto bajo. Y así terminamos esta primera vuelta para la parte de atrás con un total de 80 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo, cadena. Me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo voy a hacer una conchita. Esta conchita va a consistir de 4 puntos altos. Aquí está mi conchita, una cadena, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo una conchita. Una cadena, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo, cadena, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto una conchita. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho esta vuelta de conchitas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 conchitas aquí para la parte de atrás. En este último punto bajo aquí, miren, voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, en esta vuelta vamos a trabajar una vuelta de puntos altos en realce por frente. En cada uno de estos 4 puntos altos vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está. Lo mismo en la siguiente conchita, vamos a hacer 4 puntos altos en realce por frente. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta número 3. Bueno, continúen haciendo 4 puntos altos en realce por frente en cada conchita. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho estos puntos altos en realce. Para terminar, encima de este último punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, cadena. Ahora miren, en medio de estos 4 puntos altos aquí voy a hacer una conchita. Esta conchita va a consistir de 3 puntos altos, una cadena, en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo en medio de estos 4 puntos altos. Así es que 2 y 2 puntos altos a cada lado. Hacemos otra conchita de 3 puntos altos, una cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo en medio, aquí, 2 y 2 puntos altos a cada lado, una conchita de 3 puntos altos. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta y así es como se mira. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta donde hemos hecho estas conchitas de 3 puntos altos. Ahora aquí al final voy a hacer una cadena y en la segunda cadena aquí al final voy a hacer un punto bajo. Y así termino la cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos altos en realce por frente. 1, 2, 3. Lo mismo en la siguiente conchita, 3 puntos altos en realce y así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 5 donde hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Para terminar aquí tenemos este punto bajo, vamos a hacer un punto alto.
Y aquí está la vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos, déjenme ver, estos 3 puntos altos y luego tenemos los siguientes 3. Estos 2 que están aquí, que es el tercero y el primero de estos otros 3, vamos a trabajar puntos altos en realce por detrás. Aquí nada más vamos a hacer estos 2 puntos en realce por detrás. Y así vamos a reducir aún más. De nuevo, tenemos los siguientes 2. Estos 2 puntos altos, que es el último de este y el primero de este, hacemos punto alto en realce por detrás y punto alto en realce por detrás. Y así lo mismo. Tenemos el último de este y el primero aquí, punto alto en realce por detrás. Ahí está. Aquí lo que estamos haciendo es reduciendo. Si a ustedes se les complica, entonces pueden reducir uno o pueden reducir los 3, pero les va a quedar aquí un hueco más abierto. Bueno, así vamos a continuar. Para esta vuelta nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 6. Hasta aquí tengo 19 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio. Para terminar aquí, en la segunda cadena vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto. Así es que para esta vuelta número 6 tengo 20 puntos altos en esta vuelta. Ahora, así es como nos está quedando la parte de atrás del gorrito. Ya no voy a hacer más reducciones. Lo que voy a hacer en esta última vuelta es, miren, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas. En medio de estos 2 puntos altos que siguen, miren aquí, voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Me salto un espacio y en el siguiente, punto deslizado, 3 cadenas. Me salto este espacio y en el siguiente, punto deslizado, 3 cadenas. Me salto este espacio y en el siguiente, punto deslizado, 3 cadenas. Me salto este espacio y en el siguiente punto deslizado. Así vamos a continuar hasta terminar. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta última vuelta, la vuelta número 7, donde hemos hecho estas cadenas con puntos deslizados. Tengo las últimas 3 cadenas. Aquí en la segunda cadena voy a terminar haciendo un punto bajo. Ahora vamos a cortar el hilo. Y antes de cerrar aquí lo que vamos a hacer es, miren, nos vamos a ir aquí. Voy a meter el gancho en el primer punto bajo de la vuelta número 7 y voy a jalar esta lazada. Así. Y voy a hacer una cadena y voy a pasar el hilo por esta última cadena. Y así terminamos esta parte y hemos unido aquí la parte de atrás del gorrito. Miren, así es como nos ha quedado. El estilo de este gorrito en inglés se llama keyhole, que se traduce a ojo de cerradura. Entonces ese es el estilo del gorrito. Miren qué lindo está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes quieren reforzar aquí también con 1 o 2 puntos más aquí, también lo pueden hacer para asegurarse que no se vaya a abrir. Bueno, nos vamos a ir ahora aquí a este lado. Miren, aquí es donde hemos hecho la vuelta en color blanco aquí y terminamos y cortamos el hilo. Y aquí está la última vuelta también con el color rosa. Así es que aquí, miren, vamos a meter el gancho en el último punto bajo de la última vuelta que hicimos, esta vuelta de cadenas. Y con el mismo color de hilo voy a jalar una lazada aquí. Vamos a hacer una cadena y en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora miren, tenemos la siguiente vuelta, es un punto bajo aquí al final, vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí tenemos estas cadenas, voy a hacer un punto bajo. Luego tenemos este punto bajo al final, vamos a hacer uno. Aquí voy a hacer un punto bajo en cada una de las vueltas. Bien, es un punto bajo al final o unas cadenas, así que vamos a hacer puntos bajos.
Aquí tengo, déjenme ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos bajos. En el centro aquí voy a hacer 1. Si ustedes tienen 1, 2 o 3 puntos más o menos, está bien. Lo importante es que les quede bien y que no quede demasiados puntos bajos aquí. Ahora vamos a hacer los mismos aquí. 22 puntos bajos a este lado. Así es que nos vemos aquí cuando hayamos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 22 puntos bajos aquí a este lado, así es que tengo 22, 22 y 1 en el centro, se hacen 45 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora lo que vamos a hacer aquí son medios puntos altos. Empezando encima del primer punto bajo voy a hacer el primer medio punto alto. Encima del siguiente otro medio punto alto. Y así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Aquí voy a terminar con 45 medios puntos altos. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta donde solo hacemos medios puntos altos hasta llegar aquí. Nos vemos al final. Terminé de hacer la última vuelta, la vuelta de los medios puntos altos aquí en la parte de abajo. Aquí al final nada más hice el último medio punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí el hilo. Y bueno, aquí está, la capotita está terminada, así es como nos ha quedado por la parte de abajo. Y así es como se mira por la parte de atrás. Miren qué linda está. Y bueno, aquí le pasé un listón. El listón nada más lo pasé aquí, miren. Se pasa por debajo de las conchitas y por encima del punto bajo. Así fue como yo hice aquí. El listón que yo estoy usando es este de 22 milímetros. O también pueden usar un listón más delgado. Y aquí nada más cosí estas florecitas. Estas ya vienen hechas, así es que nada más la cosí aquí a un lado. Y bueno, la capotita está terminada. Miren qué linda está, me encanta. Ahora, esta capotita la hice para que haga conjunto con el vestidito, la mantita, el suétercito, los pantaloncitos o cubre pañal que ya están en mi canal. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar los links. También la pueden combinar con muchos de mis conjuntos que ya tengo en el canal para niñas. Y bueno, esta capotita también es para una bebé de 6 a 9 meses, pero ya saben, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña. También aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, así que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.